6. De Adam Smith a David Ricardo. La Europa del tiempo de Adam Smith, a pesar de los muy notables progresos de la civilización, ocasionados por el tránsito de la sociedad humana desde la época medieval a los tiempos modernos, era una Europa en la que la vida, hablando en términos muy generales, se conservaba inmutable en muchos aspectos desde hacía un sinnúmero de generaciones. No obstante las arriesgadas explotaciones y colonización en distantes regiones del globo, un enorme aumento en el comercio, la aparición del capitalismo, el nacimiento de una clase media y el renacimiento de la ciencia, la cultura material y perspectiva espiritual del hombre medio apenas había experimentado transformación alguna. La existencia continuaba limitada estrechamente por la costumbre y la tradición. La inmensa mayoría de la población vivía en el campo, en una ignorancia absoluta acerca de los progresos que se realizaban allende el horizonte de su aislamiento provinciano. La educación era de lo más rudimentaria y se limitaba a las clases superiores. Los periódicos eran escasos. Los viajes de cualquier naturaleza, excepcionales. La revolución industrial. Entre esta existencia plácida y el ímpetu y estruendo de la civilización contemporánea está la historia de los cambios en el modo de vida, introducidos por las transformaciones verdaderamente sorprendentes en la forma de vida. Las mejoras en los métodos de producción y comunicación y los nuevos tipos de organización industrial revolucionaron los medios y métodos de vida en un grado tan increíble que las maravillas de hoy parecerían milagrosas a los hombres que vivieron hace 2 siglos, si pudieran contemplarlas. La expresión revolución industrial se aplicó hace pocas décadas por el economista inglés Arnold Toynbee y otros a esos cambios revolucionarios que afectaron a Inglaterra durante las 3 o 4 décadas anteriores y posteriores a 1800. Otros autores han ampliado tanto el concepto de esta expresión que consideran esta revolución, simplemente, como una continuación de las tendencias en la técnica y organización en Europa, perceptibles ya a partir del siglo XVII, y que comprende todos los cambios económicos que desde entonces han formado la cultura material del presente. Por eso, en este último sentido, todo nuevo descubrimiento técnico y toda nueva fábrica proporciona pruebas de que la revolución industrial fluye todavía en corriente cada vez más profunda. Por lo tanto, puede estimarse que la revolución industrial, jugada con mucha amplitud, comprende 3 fases. 1. Cambios en la técnica de fabricación, transporte y comunicación, incluyendo la continua sustitución de las herramientas manuales por la maquinaria mecánica. 2. El nacimiento del sistema fabril y la consecuente sustitución de la producción domiciliaria en pequeña escala por la producción en gran escala en la fábrica. Y 3. Reacciones provocadas por el nuevo sistema tecnológico y fabril en todo el mundo civilizado. Tecnología y sociedad. Estas reacciones han sido de lo más diversas y sorprendentes. Se produjo un gran aumento en la producción, el comercio y la riqueza. Los transportes, enormemente mejorados, conectaron las materias primas y los mercados hasta entonces inaccesibles. Aparecieron nuevas y más grandes instituciones bancarias y de crédito. Surgieron formas nuevas de organización industrial en gran escala, con tendencias monopolistas. Se desarrolló vigorosamente el consumo en masa. La agricultura abolió los campos abiertos y comunales de la Edad Media y se hizo cada vez más científica. Las máquinas y fábricas aceleraron el triunfo del capitalismo. Se apresuró la distinción entre capital y trabajo. En el aspecto social, la población mundial creció a un ritmo hasta entonces desconocido y casi se duplicó a partir de 1800. Las comunidades urbanas
experimentaron un crecimiento fenomenal. Se produjeron en gran escala sin paralelo migraciones internas e internacionales desde las regiones atrasadas. En el orden cultural el tipo medio de individuo mejoró inmensamente gracias al desarrollo de la educación pública gratuita, a los periódicos, libros y revistas, a las conferencias y conciertos, y a la radio. En la gran mayoría de las naciones industrializadas, la clase media se elevó políticamente al poder, pero su predominio ha estado amenazado en los últimos años por los dictadores, de una parte, y por los estados socialistas de otra. Es, en verdad, un mundo como nunca pudo soñarlo Adam Smith. Preeminencia inglesa. Ni siquiera en 1776 se hubiera aventurado ninguna persona sensata a predecir para Inglaterra el desenvolvimiento, sin ejemplo, que a poco iba a experimentar. La pequeñez del territorio impedía cualquier crecimiento extensivo de la agricultura. La manufactura suponía todavía el hacer las cosas a mano, e Inglaterra no estaba en situación más favorable que Francia o Bélgica, que eran sus competidores principales, para desarrollar las manufacturas por un proceso manual. Sus industrias del hierro y carbón estaban en depresión. Francia, que era con mucho la potencia más fuerte del continente, tenía una superficie mucho mayor y una población 3 veces más numerosa. Sin embargo, fue en Inglaterra donde comenzó en los siglos XVII y XVIII esa labor inicial de la transformación industrial. Hasta después de terminadas las guerras napoleónicas, en 1815, no cruzó la revolución industrial el Canal de la Mancha hacia Francia y hasta mediado el siglo XIX no se industrializó en forma definitiva este país, junto con Bélgica y Holanda. Varias décadas más tarde, la revolución industrial se introducía sistemáticamente en Alemania, 1871, y Escandinavia. En otras partes de Europa, como España, Italia, Austria, los Balcanes y Rusia, no penetró en forma sensible hasta 1900. En las partes del globo restantes, al margen de esos países todavía no tocados por su poderoso avance, la revolución no apareció hasta hace relativamente poco tiempo, excepto en Estados Unidos, donde puso ya un pie con firmeza en 1815. Sin embargo, durante la mayor parte del siglo XIX, Inglaterra dirigió al mundo en cuestiones económicas. La posición de Estados Unidos como dirigente industrial del mundo, debida sobre todo a sus depósitos de hierro y carbón, mayores que los de toda Europa juntos, y a la abundancia de otras materias primas, es un fenómeno del siglo XX. De aquí que sea natural que los primeros teóricos del sistema industrial hayan surgido en Inglaterra, donde comenzó la revolución industrial. Razones para el progreso inglés. Al contrario de lo que podía esperarse, las condiciones reinantes en Inglaterra la hacían particularmente madura para el cambio inminente. En primer lugar, los resultados de la revolución comercial se sintieron con más intensidad en el continente europeo. La servidumbre y el sistema gremial, con su sistema de taller cerrado, para la mano de obra ajena al gremio, dio paso al sistema doméstico más pronto en Inglaterra que en otras partes. El espíritu de libertad se manifestó también en la abolición temprana de las barreras aduanales entre las ciudades, y en una situación de seguridad religiosa que la convirtió en un verdadero paraíso para los trabajadores calificados, refugiados en otros países. Su aislamiento geográfico, unido a la supremacía en los mares, la hicieron inmune a la agresión extranjera. Sus mercados exteriores fueron extendiéndose en forma amplia y continua. Existían grandes reservas de carbón y de hierro.
Su clima húmedo era favorable para la fabricación de textiles. Su actividad científica tenía una finalidad práctica. Su exceso de capital sobrepasaba en mucho al de otros países, porque Inglaterra se había convertido en la nación comercial dirigente. En segundo lugar, la revolución política de finales del siglo XVII, en 1688, marcó el fin del absolutismo y el comienzo de un gobierno parlamentario, por lo menos un siglo antes de que el continente evolucionase hacia el gobierno representativo. De tal guisa, los negociantes ingleses y los inversionistas se veían libres mucho antes que sus rivales extranjeros pudieran hacerlo, de la caprichosa intromisión real en sus actividades. Y por fin, la revolución agrícola, movimiento que se inició en Inglaterra y que todavía perdura en países adelantados, aumentó tanto la productividad de la agricultura que permitió un crecimiento inmenso de la población urbana y una enorme oferta de materias primas requeridas por las inmutables fábricas. La agricultura británica. Todavía en el siglo XVIII en Europa la agricultura era atrasada, primitiva y medieval. Se obtenían muy pocas cosechas. El rendimiento por unidad de superficie era pequeño. El sistema de 3 campos hacía que la tercera parte o más de la tierra quedase ociosa cada año. Los principales implementos usados eran el arado de madera, hoces y mayales. Los animales de labor, poco frecuentes, eran de poca alzada. A principios del siglo XVIII, los agricultores empezaron a introducir en Inglaterra una serie de mejoras que habían de elevar la agricultura al nivel de una ciencia. Tanto Jethro Tull inventó nuevos instrumentos, de modo especial la sembradora y el cultivador de tracción animal. Poco después, Lord Townshend introdujo la rotación de cultivos. Había descubierto que, plantando nabos y el trébol, se podía usar la tierra todo el año. Se vio que el cambio juicioso de cultivos en años sucesivos era tan efectivo para mantener la fertilidad del suelo como el barbacheo, y naturalmente daba mayor rendimiento. Robert Bakewell introdujo después mejoras revolucionarias en la ganadería. Seleccionando solo los mejores animales de cría, aumentó con rapidez el peso de los caballos, las vacas y las ovejas. El drenaje de las tierras, la mezcla de estas y las mejoras en su fertilización, todo contribuyó a la transformación de la agricultura, y su conocimiento se extendió a través de la prensa agrícola y por medio de un viajero tan incansable como Arthur Young. La formación de grandes propiedades intensificó la tendencia hacia la agricultura capitalista. En 1800 existían 3 clases de agrícolas en la tierra. A. La aristocracia agricultora, formada en su mayoría por quienes se habían enriquecido en el comercio. B. Los arrendatarios. Y C. Los trabajadores agrícolas. La propiedad de la tierra había pasado ya a manos de pocas personas relativamente. Los inventos británicos. La avalancha de inventos en Inglaterra a partir de 1750 se atribuye principalmente a las revoluciones comercial, política y agrícola, que en cierto sentido prepararon el camino para la industria. La sociedad económica inglesa solo necesitaba un ligero impulso o choque para cristalizar en una nueva forma, impulso proporcionado por los inventos en la industria textil, en respuesta a la demanda en rápido crecimiento del extranjero. El gremio inventivo de Hargreaves, 1764. Arkwright,
1769, y Crompton, 1779, en el desarrollo, respectivamente, de la hiladora, el bastidor de agua y la mula hiladora, y de Kay, 1738, y Cartwright, 1784, en la perfección del telar mecánico. Introdujeron los inventos mecánicos, primero en la industria algodonera, y mucho más tarde, después de que la nueva maquinaria se había experimentado en las industrias de la lana. El perfeccionamiento de la máquina de vapor realizado por James Watt en 1785 dotó a los propietarios de fábricas de una fuerza que suplantó poco a poco a la proporcionada por los animales o el agua. Esta mejora hizo posibles grandes progresos en la industria del hierro y en la fabricación de máquinas de hierro y herramientas. Los adelantos logrados en una rama se traducían, naturalmente, en progresos en otra. La necesidad de medios de transporte más baratos y rápidos se atendió primero, mejorando las carreteras, construyendo una red de canales y desarrollando la locomoción a vapor. Con la demostración hecha por Stephenson en 1814 de la posibilidad de una locomotora a vapor, la revolución industrial se lanzó a su marcha irresistible. Economía clásica. Esta digresión tiene por objeto destacar el hecho de que en la generación que siguió a la publicación de La riqueza de las naciones, las condiciones económicas inglesas habían cambiado de modo rotundo y habían dado lugar a problemas apremiantes que requerían nuevos estudios. Además, las repercusiones de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, con todo su enorme séquito de cambios sociales, políticos y económicos, evidenciaron la necesidad de una cuidadosa revisión de la teoría económica. Del mismo modo que el mercantilismo fue engendrando en parte por la revolución comercial, nacimiento del comercio moderno, y la fisiocracia por la revolución agrícola, nacimiento de la agricultura capitalista. Así también la economía clásica inglesa nació del efecto combinado de la revolución industrial en Inglaterra y del gigantesco cataclismo en Francia. Revisar Peck, Economic Thoughts and its Institutional Background, página 50. Los fenómenos en transformación estimularon, como era natural, el pensamiento económico. Jeremías Bentham. Hay que prestar primero alguna atención a la poderosa influencia de quien, aunque no esté considerado de modo principal como economista, debe clasificarse, no obstante, como uno de los primeros y más importantes miembros de esa escuela de pensamiento económico, que en la actualidad se denomina en forma diversa clásica, ricardiana, inglesa u ortodoxa. Jeremías Bentham, 1748 a 1832, el más influyente de los sucesores inmediatos de Adam Smith, contemporáneo de este y de Ricardo, y dirigente intelectual de la escuela filosófica inglesa utilitarista. Fue el representante más prominente de un grupo de reformadores llamados radicales filósofos. Dotado de grandes facultades naturales, estudió en la Universidad de Oxford, donde recibió los grados de bachiller y maestro en artes, antes de cumplir 20 años. Aunque estudió Derecho, no tardó en hallar desagradable el ejercicio de su profesión, y se consagró al estudio de los fundamentos de la filosofía social. La fortuna heredada le permitió ocuparse durante el resto de su vida, de 84 años, del problema del bienestar de la humanidad. Su producción literaria, incluido el material no publicado, fue prodigiosa. Sus primeros escritos eran concisos, pero al envejecer tendió a la elaboración excesiva. La lengua inglesa se enriqueció considerablemente
con algunos términos técnicos que él acuñó como utilitarismo, minimizar y codificación. Es bastante curioso que solo muy rara vez parece haber escrito fundándose en estudios o en hechos. Sus obras sobre cuestiones de economía fueron Defensa de la usura, 1787, en la que atacó a Adam Smith por favorecer la promulgación de un tipo de interés legal máximo. Protesta contra las leyes de impuestos, 1795. Observaciones sobre el pobre Bill de Mr. Pitt, 1797. Y Manual de la Economía Política, 1798. Sin embargo, sus aportaciones más importantes fueron en Teoría del Estado y en Derecho. El fragmento sobre el gobierno, 1776, publicado anónimamente, fue seguido por Una introducción a los principios de la moral y legislación, 1789, libro que todavía se recomienda a menudo en los cursos universitarios sobre filosofía o sociología. Este libro contiene la presentación más sistemática de sus principios generales. Otros volúmenes son Teoría de las penas y las recompensas, 1811, Tratado de la prueba judicial, 1823, y Organización judicial y codificación, 1823. Bentham y las ciencias sociales. Impresionado profundamente por los métodos utilizados por hombres de ciencia como Sir Isaac Newton en las ciencias físicas, Bentham consiguió un triunfo sorprendente en estas cuestiones que ahora se llaman ciencias sociales. Soñaba con desarrollar una ciencia de la conducta humana aplicable a la jurisdicción, la política, la economía, la educación y hasta la religión. Pensaba que esta ciencia debía crearse midiendo las fuerzas que dominan la sociedad, lo mismo que las ciencias físicas se basan en una medición cuidadosa. A su juicio, estas fuerzas sociales rectoras eran el placer y el dolor. El primer parágrafo de la introducción a los principios de moral y legislación dice en parte como sigue. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el dominio de dos señores soberanos, el dolor y el placer. A ellos solos corresponde determinar lo que debemos hacer, así como lo que haremos. Ellos nos gobiernan en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Todo esfuerzo que podamos hacer para liberarnos de su dominio solo servirá para demostrarlo y confirmarlo. El principio de utilidad reconoce esta dominación y la acepta como fundamentación del sistema, el cual tiene por objeto construir la felicidad con las manos de la razón y el derecho. Los sistemas que intenten oponérsele comercian con los sentimientos en lugar del sentido, con los caprichos en vez de la razón y con la oscuridad en vez de la luz. Hedonismo. Este era su famoso principio de utilidad, o en otras palabras, hedonismo. Decía que los dos únicos motivos que rigen la conducta humana son el deseo de placer y el desagrado por el dolor. Los individuos están regidos por un placer adecuado de placeres y dolores. Suponía que las ideas de placer y dolor se presentaban a sí mismas a la voluntad humana. En caso de indecisión, la voluntad sometía el problema al entendimiento. El entendimiento calculaba al punto la cantidad de placer previsto y decidía, en consecuencia, en favor de la acción o de la inactividad. Si se decidía la acción, una vez seleccionados los medios adecuados, la voluntad se convertía en dominadora y trasladaba el pensamiento a la realidad. Para medir los placeres y los dolores, acudió a sus famosos cálculos felicíficos, con los que esperaba convertir las disciplinas morales de su tiempo en verdaderas ciencias. Creía que los placeres y los dolores tenían 7 dimensiones
o cualidades diferentes: intensidad, duración, certeza, cercanía, en comparación con remoto, fecundidad desde el punto de vista de su creciente capacidad para goce futuro, pureza, como el grado en que el placer está mezclado con el dolor, y extensión, como el número de individuos que participan en él sin que ninguna persona se estime más importante que otra. Este cálculo de placeres y dolores era más complicado, porque cada una de las 7 dimensiones tenía que calcularse en unidades peculiares a ella misma. Respecto a la tan debatida cuestión de si los sentimientos de las diferentes personas son en realidad comparables, Bentham se resolvió por la alternativa. Y finalmente, al buscar un denominador común con el que se pudiera comparar toda clase de placeres y dolores, llegó a la conclusión de que la única medida común era el dinero. Muchas décadas más tarde, el gran Alfred Marshall declaró asimismo que sólo en sociedad, en conjunto, los términos de dinero pueden medir la gente la fuerza de sus motivaciones. Con posterioridad, economistas de diversas partes de Europa añadieron a los cálculos felicíficos la idea de incrementos marginales con fines de comparación, introduciendo así refinamientos, pero no alteraciones fundamentales a la economía política clásica. Hedonismo y laissez-faire. Esta concepción de la naturaleza humana fue adoptada con sinceridad por sus contemporáneos, excluyendo cualquier otra teoría psicológica. Desde entonces ha dominado mucho. Después sostuvo que la felicidad consiste en la presencia del placer y la ausencia del dolor, principio que ya había sido enunciado antes por Hodgson, Pejaria y Presley, entre otros. En consecuencia, había que crear instituciones sociales para poder proporcionar la mayor felicidad al mayor número. Esta fue su famosa enunciación de la ética utilitaria. Sus esfuerzos principales se consagraron a formular y propagar esta doctrina. Sostenía que todo Estado se ha establecido por la fuerza y se perpetuaba por el hábito, recomendando que para aumentar la felicidad nacional, el Estado no debe hacer ni incrementar nada. Proclamó su norma de gobierno tan a menudo citada: «Estate quieto». Aseguró que sin alguna razón especial, la acción del Estado en las cuestiones económicas era innecesaria y perniciosa, porque cada ley era una infracción a la libertad, ya que coarta a los individuos, y el dolor es el concomitante general del sentido de represión. Por consiguiente, al igual que los economistas liberales, favoreció la competencia sin restricción y el egoísmo ilustrado del individuo como los cauces principales a través de los cuales puede alcanzar el programa utilitario. Reformas. El benthamismo hay que atribuir, al menos en parte, la mayoría de las reformas llevadas a cabo en la primera parte del siglo XIX en Gran Bretaña. No obstante, aunque Bentham y sus discípulos defendían la abolición de la legislación restrictiva, recomendaron reformas positivas. De modo muy especial la educación de las masas, con el fin de mejorar sus facultades de cálculo de los placeres y dolores, la salvaguarda de la salud pública, una nueva ley de beneficencia y reformas penitenciarias. La verdad es que Bentham llegó a convertirse en un ardiente reformador, hostil a toda distinción social artificial. Creyendo que la felicidad de una persona, por muy humilde que sea su condición, era tan importante como la de cualquier otra, abogó por una distribución de riqueza más equitativa. Como las demás cosas son iguales, dijo, tal distribución aumentaría la suma total de felicidad en todo el mundo. Empero, sus puntos de vista cambiaron con el tiempo.
Horrorizado por la devastación a que dio lugar la Revolución Francesa, en sus años postreros se convirtió en un firme creyente en la santidad de la propiedad privada. Bentham era recordado siempre por la expresión del principio de la máxima felicidad. La medida de lo justo y lo injusto es la mayor felicidad del mayor número. Sostuvo que las ciencias sociales son útiles porque sólo contribuyen a comprender cómo puede obtenerse el placer y evitarse el dolor. Por desgracia y trágicamente, no supo observar lo que el pueblo hacía en realidad. Solo en épocas recientes, los investigadores cuidadosos adaptaron el procedimiento, que ya se considera obvio, de examinar minuciosamente, antes de intentar generar alianza acerca de la conducta humana, cómo actúan los individuos en toda clase de circunstancias. Sucesores inmediatos de Adam Smith. Durante varias décadas después de la publicación de La riqueza de las naciones, en 1776, no surgió ni en Gran Bretaña ni en parte alguna ningún economista de primera línea. Los contemporáneos sucesores inmediatos de Adam Smith se dedicaron de modo principal al estudio de la supremacía doctrinal de esa vigorosa obra, ocupándose simplemente de criticar algunas de sus teorías o de obras descriptivas o históricas. Raras veces un tratado de economía ha sido tan irrebatible para los teóricos como lo fue La riqueza de las naciones durante el largo periodo desde 1776 hasta la aparición en 1817 del señaladamente nuevo tipo de teoría económica de David Ricardo. Es fácil colegir que esos 41 años estuvieron tan dominados por el genio de Adam Smith que no se produjeron en ellos obras económicas de valor, hecha excepción de las aportaciones de Bentham y las investigaciones de Malthus en su terreno de la población. Sin embargo, investigaciones más pacientes han demostrado que este fue un periodo de inmensa actividad. No pocos hombres de ciencia ayudaron en forma considerable a abrir el camino para los teóricos posteriores. Exceptuando a Bentham y Malthus, el pensador más independiente de Gran Bretaña sobre teoría económica pura durante esa época fue probablemente Lord James Lauderdale, 1759 a 1830, noble escocés, autor de varias monografías y de un breve libro titulado An Inquiry into the Nature and Origin of Public Wealth and into the Means and Causes of its Increase, 1804. En forma que algunos comentaristas estiman algo capciosa, acusó a Adam Smith de discurrir erróneamente en varias cuestiones fundamentales. Criticó al eminente filósofo por su excesiva generalización de que la riqueza de una nación es la suma total de la riqueza de los individuos de la misma, señalando que a la sociedad en conjunto nunca puede interesarle promover la escasez de un artículo, aunque el individuo pueda enriquecerse más así. Esta distinción estriba en la diferencia entre valor económico y bienestar económico, y sugiere un antagonismo laudable más que una afinidad entre el interés público y el privado. Además, recusó la idea de que la riqueza social se incrementa mejor por medio de la frugalidad o ahorro. La frugalidad, dijo, puede dar por resultado una sobreproducción de capital y una merma en la producción de artículos de consumo. En sus observaciones acerca del valor, el capital, la distribución y la naturaleza e importancia del consumo, desplegó una agudeza poco común. El maestro de Lauderdale fue Dugald Stewart, sucesor de Adam Smith y Adam Ferguson, en la cátedra de filosofía moral de Glasgow College, y el primer hombre en Gran Bretaña que dio un curso independiente sobre economía política.
1800. Muchos de los alumnos de Stewart, incluyendo a Francis Hornen, Sidney Smith y Thomas Chalmers, llegaron a ser figuras importantes en la primera presentación de la economía política clásica. Otros autores teóricos ayudaron a esta tarea, entre ellos James Anderson, el coronel Robert Torrens y Sir Ward West y John Rock. Los comienzos del socialismo. Los trascendentales cambios que se estaban operando en esa época fueron la causa de una gran parte de la literatura descriptiva, histórica y política. Mucha de ella estimulaba un pensamiento constructivo. Marshall, Sinclair, Arthur Young trataron problemas prácticos de agricultura. Lord Sheffield escribió un voluminoso tratado sobre el comercio y la industria. Pinto publicó un brillante ensayo sobre el crédito. Y cuando las guerras napoleónicas hicieron abrumadores los impuestos y la deuda pública que pesaba sobre la población de Gran Bretaña, se imprimieron centenares de opúsculos estudiando las finanzas públicas. La suspensión de pagos en metálico por el Banco de Inglaterra y el abandono del patrón oro por Inglaterra hacia fines del siglo XVIII, cuando la guerra contra Napoleón presagiaba una lucha larga e indecisa, fue seguida por un alza exorbitante de precios y un aluvión de folletos acerca del esponjoso problema de la relación entre el crédito y los precios. La miseria cada vez mayor de las clases trabajadoras hizo aparecer muchos estudios de las condiciones sociales de la época, incluyendo el impresionante tratado de Eiden sobre la condición del pobre. Thomas Paine, el famoso autor de Los Derechos del Hombre. Hay una edición especial de Fondo de Cultura Económica, México, 1944. 1791 a 1792, cuyas obras son todavía populares. Intentó crear un movimiento de clase obrero para una reforma democrática. Finalmente surgió un grupo que se llamó Los Radicales, compuesto por hombres que hoy estarían clasificados como socialistas y anarquistas. Inspirados en la Revolución Francesa, de la que puede decirse que procede el socialismo moderno, consagraron su pensamiento a la naturaleza y viabilidad de una sociedad ideal futura. Los jefes de este movimiento recalcaron la creciente pobreza y miseria de las masas y afirmaron que los responsables de la desesperada situación de las clases trabajadoras eran las instituciones humanas defectuosas. William Godwin, principalmente teórico político, empero clasificado por algunos como anarquista y por otros como el primer socialista científico de los primeros modernos, publicó en 1793 Investigación relativa a la justicia política, obra en 2 volúmenes que pronto alcanzó gran circulación. 4 años más tarde, reafirmó sus puntos de vista en un volumen titulado El Investigador, declarando que hasta el mejor de los estados es un mal. Atribuyó los males de la sociedad a la depravación de las instituciones humanas existentes. A juicio de Godwin, si se dividiera equitativamente toda la riqueza, se suprimiera la institución del matrimonio y se liberara al hombre de todas las limitaciones, excepto la censura moral de sus compañeros, el progreso de la ciencia junto con la influencia de la razón sobre las actividades humanas aumentarían de tal modo la productividad que cada persona podría vivir con el esfuerzo de media hora de trabajo al día y además conservaría la población dentro de medios eficaces de subsistencia. Aunque no puede descubrirse ningún concepto nuevo importante de esta visión de un futuro estado de sociedad basado en una supuesta perfectibilidad del hombre, la influencia de Godwin sobre la corriente de teorización económica ha sido destacada.
Muchos de los socialistas ingleses, como Owen y Thompson, adoptaron después algunas de sus críticas y teorías. Sin embargo, uno de los opúsculos más trascendentes sobre toda la literatura económica apareció en 1798 e intentó refutar la descripción hecha por Godwin de una era de perfección humana. Este opúsculo fue anónimo. Lo escribió un joven párroco llamado Malthus y llevaba el extenso título de An Essay on the Principle of Population as it affects the future of society, with remakes of the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and the other withers. El malthusianismo. Thomas Robert Malthus, 1766 a 1834, el más destacado de los economistas de la época que van de Adam Smith a David Ricardo. Procedía de una vieja y distinguida familia inglesa. Poco después de graduarse en la Universidad de Cambridge, se le ordenó sacerdote de la Iglesia oficial y en 1794 llegó a párroco. Un año después apareció el ensayo como resultado de una serie de discusiones con sus padres respecto de la perfección del hombre. El opúsculo alcanzó un sorprendente renombre, que no sólo se debió a su anónimo y al terrorífico tono de su contenido, sino a su concisión y oportunidad. Malthus negó vigorosamente que no existieran límites en felicidad y riqueza al progreso de la humanidad. Por el contrario, había un instinto inculcado en el hombre por la naturaleza, que era un obstáculo oculto e insuperable para tal progreso. Afirmó que el instinto sexual apenas era dominable por la razón o por la propia conveniencia. Por eso, aun en la utopía prevista por Godwin, tarde o temprano, al aumentar los miembros, se produciría la escasez de los medios de subsistencia, como los alimentos. Se reanudaría la vieja lucha por la propia conservación y prevalecería una vez más la desigualdad en las riquezas. Esta pretendida tendencia de la población a aumentar con más rapidez que la provisión de alimentos la ilustró con una fórmula memorable. La población aumenta en progresión geométrica. Es constante con la provisión de alimentos, que aumenta en progresión aritmética. Aceptó que la población está limitada por necesidad por medios de subsistencia, y que invariablemente aumenta cuando aumentan los medios de subsistencia, a no ser que se evite su crecimiento y por frenos potentes. Al parecer, de estos solo existen dos. Malthus los clasificó en positivo, que actúa por medio del aumento del coeficiente de moralidad, en el que incluye al hambre, las guerras, las plagas, las enfermedades comunes, alcoholismo, infanticidio, canibalismo y otros por el estilo, y el preventivo, que opera a través de una disminución del coeficiente de nacimientos. Principalmente los diversos vicios que dan por resultado la incapacidad para la procreación. Con estos dos frenos, a la población comprende la inevitable miseria impuesta por la naturaleza y por la condición humana. Saca la conclusión de que las características propias de la población hacen imposible en absoluto un estado de perfección. El ensayo, tal como apareció en 1798, no era un tratado científico sobre la población. Ni siquiera había mucha originalidad en esa arrolladora polémica. Como observó el propio Malthus, se había limitado a elaborar en detalle y a construir dentro de un principio que dominaba toda la vida humana, sobre el que ya antes había hecho observaciones autores como Wallace, Price, Hume y Adam Smith. En cualquier caso, el opúsculo dio origen a una cantidad casi sin precedente de discusiones e inició una controversia cuyos ecos
no han desaparecido todavía. Ninguna doctrina ha sido más envilecida o mal interpretada. Sus partidarios más inmediatos y entusiastas fueron los patrones que pagaban poco el trabajo, puesto que la teoría parecía suponer, al menos superficialmente, que la pobreza del pobre era culpa suya o de sus padres. Los salarios bajos parecían tener su origen en la intensidad de la pasión de los sexos y la consecuente superabundancia de población, absolviendo así a las clases poseedoras de toda responsabilidad y hasta ennobleciéndolas como benefactoras de la raza humana. Malthus, hombre de nobles instintos, se vio obligado pronto, a resultas de acres ataques contra su opinión, a ampliar sus investigaciones, en el curso de las cuales viajó por Francia, Suiza, Rusia y Escandinavia. En 1803 apareció una segunda edición ya firmada con su nombre de ensayo, ampliada en 4 veces su tamaño primitivo, y consagrada principalmente a ordenar las pruebas históricas y estadísticas en apoyo de su teoría. Se hicieron 4 ediciones más durante su vida, en todas las cuales intentó contestar a las objeciones más importantes hechas por sus oponentes. En la segunda edición, publicada bajo el título impresionante de An Essay on the Principle of Population, or a View of its Past and the Present Effects on Human Happiness with an Inquiry into Our Prospects Respecting the Future Renewal of Migration, of the Evils which it Occasions, modificó su razonamiento, añadiendo un tercer freno a los 2 de la miseria y el vicio de su primera edición. Habiendo advertido la existencia de muchos solterones y solteronas que evidentemente no eran ni viciosos ni pobres, introdujo el nuevo elemento de la contención moral, esto es el celibato virtuoso y el aplazamiento del matrimonio, como medio de frenar el coeficiente de natalidad a través de la facultad racional del hombre. Con esto abandonó su primera negación de la perfección humana en favor de un llamamiento a la inteligencia de los seres humanos para que se abstuvieran de contraer matrimonio mientras no pudiesen sostener una familia de medio tiempo. Sin embargo, en sus últimos días, continuaba pensando que la población tendía constantemente a presionar contra la provisión de alimentos y a mirar el futuro con pesimismo. Por desgracia, sus melancólicas conclusiones se consideraron como suyas propias por los principales economistas, y se estimó incontrovertible una nueva era. Por eso, la creencia en el malthusianismo ha conducido a muchas personas generosas y bien intencionadas a abstenerse de defender la intervención del Estado para mejorar las condiciones económicas de las clases trabajadoras. Aunque el razonamiento de Malthus partía de observaciones imperfectas, rindió a la economía el gran servicio de colocar el tema de la población en un lugar principal de la especulación económica, en el que se ha sostenido desde entonces. Se opuso a la doctrina mercantilista de que la prosperidad de una nación dependía en gran parte de la población. Por el contrario, sostuvo que éste depende de la prosperidad. Los métodos modernos de producción y de cultivo, que él no pudo prever, permitieron a la población del mundo aumentar a un ritmo fenomenal durante el siglo XIX. Pero en muchas partes del mundo, como en Europa hoy día, la provisión de alimentos es muy poco superior al aumento de la población. Las verdades generales de la teoría malthusiana parecen ser irrefutables, consideradas como expresión de tendencias muy amplias. En 1804, casi a los 40 años, Malthus se casó, practicando así lo que había predicado. Y al año siguiente lo nombraron profesor de Historia Moderna y Economía Política en el nuevo colegio de Haileybury, cerca de Londres, creado por la Compañía de las Indias Orientales para la enseñanza científica de sus empleados.
Esta cátedra de economía política fue la primera que se estableció en Inglaterra. Conservó su puesto hasta su muerte, en 1834, gozando por completo de la vida de hombre de ciencia y maestro. Sus alumnos le llamaban cariñosamente Pop. Otras obras de Malthus. En 1800 había publicado anónimamente un folleto titulado An Investigation of the Causes of the Present High Price of Provisions, en el que anticipaba los problemas económicos que iba a desarrollar en años posteriores. En 1807 publicó un folleto sobre las leyes de beneficencia, y en 1814 y 1815 unas Observations on the Corn Laws. También en 1815 publicó su mordaz Inquiry into the Nature and the Progress of Rent, and the Principles by which in the regulate and the growth of the opinion of the policy of restricting the importation of the foreign corn. En 1817 apareció The Poor Law, y en 1820 su segundo libro, The Principles of Political Economy, Conserved with a View to Their Practical Application. Hay una edición española de Fondo de Cultura Económica, tomada de la segunda edición, con una introducción de J. M. Keynes, versión de Javier Márquez, México, 1946. Tratado que contenía sus opiniones maduradas sobre teoría económica. Sus últimas publicaciones fueron Measure of Value, en 1823, y Definitions in Political Economy. En 1823, ninguna de ellas de gran importancia. Otro aspecto significativo fue su amistad íntima con Ricardo, que se inició en 1811 y floreció en la más preciada correspondencia literaria en la historia del pensamiento económico. Durante 10 años mantuvieron una correspondencia regular, estimulándose uno a otro con vigorosas críticas muy valiosas, ya que ambos eran adversarios intelectuales. Estas cartas exponen las líneas divergentes por las que correría en el futuro el pensamiento económico. Para explicar la nueva y extraordinaria orientación en la teoría económica de que fue causa Ricardo, hay que prestar atención al trasfondo en términos del cual pensaron y escribieron Ricardo y Malthus, y sus contemporáneos. La economía surgió como ciencia independiente a principios del siglo XIX. Es de gran importancia llamar la atención sobre los problemas que pusieron en primer plano los autores de aquel tiempo, problemas muy distintos de aquellos a que se enfrentó Adam Smith, y para los cuales, naturalmente, no daba solución la riqueza de las naciones. Estos nuevos problemas se derivaron sobre todo de los cambios trascendentales operados en la vida económica británica. Las guerras napoleónicas produjeron una revolución en la producción, el cambio y la distribución. La Revolución Francesa comenzó en 1789. 10 años más tarde su fuerza se había gastado, y Napoleón Bonaparte ascendió al poder con increíble rapidez. Durante 15 años mantuvo a Europa en un estado casi perpetuo de guerra. Durante esas largas guerras, el peligro característico del comercio internacional de granos y las compras estatales de alimentos para los soldados y marinos estimularon enormemente la demanda de producción nacional de granos. En Gran Bretaña, como en algunos otros países, se convirtieron en tierra de labor muchos pastizales. Se cultivaron suelos cada vez más pobres, y la tierra ya en cultivo se labró intensivamente. En 1700, 3/4 de los habitantes de las islas británicas se ocupaban en la agricultura. Se producía un exceso de alimentos que se exportaba.
Un siglo después, la revolución industrial encontró a la población ligada a la agricultura reducida a cerca de 2.500 del total. Gran Bretaña dependía ahora del extranjero para su suministro de alimentos, en una cantidad de no poca consideración. Para poder proseguir con éxito la guerra contra Napoleón, el gobierno tenía que imponer fuertes impuestos, en especial sobre los fabricantes enriquecidos y los comerciantes, y seguir inmensos empréstitos del Banco de Inglaterra. Efectos de las guerras napoleónicas. A causa del estímulo a la agricultura doméstica, de las malas cosechas y de un enorme aumento en la circulación monetaria, se produjo una enorme alza de precios en esa época. Sin embargo, el alza de precios solamente llevó a la prosperidad a las clases terratenientes, fabricantes y mercantiles, y a los especuladores afortunados. Las clases trabajadoras no tuvieron parte alguna de estas nuevas ganancias. Si acaso los obreros que dependían de salarios nominales cayeron en una situación de pobreza todavía mayor. Los salarios en la agricultura, fijados todavía por los jueces de paz locales, apenas si subieron para compensar el mayor costo de la vida. Los salarios de los obreros, de las fábricas de armas y de los mineros se mantuvieron a un nivel despiadadamente bajo por la tremenda competencia que había para obtener trabajo y por la ocupación cada vez más frecuente de mujeres y niños. Las ganancias de esta porción de infelices que continuaban, como sus predecesores, trabajando a domicilio, fueron también escasas. Los terratenientes y en mucho mayor grado los negociantes fueron quienes sacaron partido de la situación.